Sandra. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, vamos a entrar un poquito en calor, hace frío acá. Disculpen, ¿eh? Bueno, para esto han venido, ¿no? Para escuchar de qué se trata un poco Índigo, qué hay detrás de Índigo y de esto que proclama como el microbioma aplicado al agro. Bueno, primero para empezar, aunque tal vez hayan escuchado un poco la charla de ayer, seguramente de Jeff, que es nuestro jefe de innovación, que ha venido de Boston, les voy a dar una breve introducción de lo que es la empresa, para que nos ubiquemos un poquito. Es una empresa americana, muy joven, fundada en 2014, tiene su sede en Boston, y el primer equipo que se armó fuera de Estados Unidos fue el de Argentina. Pero tenemos tan solo un año. Hoy en el país es un equipo de alrededor de unas 15 personas, entre empleados y asesores que nos acompañan. Pero la empresa en total tiene más de 460 empleados, sobre todo ahí en la sede central en Estados Unidos. Apunta a aplicar estos microorganismos sobre 5 cultivos. Empezó su trabajo sobre algodón, donde le fue muy bien, y ya se ha ampliado a soja, trigo, arroz y maíz. Su corazón o su materia prima son más de 70.000 microorganismos endófitos, que es su gran colección y que sigue creciendo continuamente. Y la proyección que tienen a 2018 es terminar con 650.000 hectáreas tratadas con estos productos en todo el mundo, ¿no? Bueno, más o menos para ¿cuál es el panorama? Que bueno, yo sé que la mayoría sabe y muchas veces empieza con lo mismo, pero bueno, es bueno refrescarlo, porque estamos tratando de buscar estas otras nuevas soluciones a la agricultura, y es porque el mundo crece, somos cada vez queremos más comida, más ropa, estamos sobreexplotando nuestras tierras, las tierras más fértiles cada vez más sobreexplotadas. Tenemos que ir hacia zonas más marginales, suelos no tan buenos, pueden ser zonas más desérticas o con necesidades mayores de agua. Tenemos que sumarle el cambio climático, el calentamiento global. Bueno, todo eso nos hace ver que la agricultura cada vez se va a situaciones cada vez más adversas. Y bueno, Índigo, esto que propone es una ayuda para seguir produciendo. Bueno, ¿qué es el microbioma? Que es casi como la palabra mágica dentro de Índigo. Esto también lo explicó ayer, si estuvieron, seguramente lo vieron también. Microbioma, por definición básica, es la comunidad de microorganismos que comparten un mismo hábitat. Un mismo hábitat puede ser lo que se les ocurra, puede ser biológico o no biológico, puede ser la lámina de una hoja, el interior de una raíz, no sé, el intestino de un animal, o unas partículas de suelo. Microbiomas, venimos a decir que hay prácticamente en todos los seres vivos. En todos los seres vivos, y si no están, la vida se hace difícil. Digamos, un organismo en sí mismo, sin sus acompañantes de microorganismos, no existe, solito, estéril, sin nadie alrededor o sin nadie en su interior. Entonces, ¿cuál fue la idea de Índigo, ¿no? de los fundadores de Índigo? Que una parte de la explicación de por qué empezaron con esto es porque ellos vienen del área de farma, del área del estudio del microbioma, de la microflora intestinal, y todos sabemos cuán importante es esta microflora para nuestra salud, no solo para la parte digestiva, sino para el sistema inmune, hasta incluso para nuestro humor. Entonces, ¿por qué no pensar esto mismo para ayudar a las plantas? Pensemos que las plantas son seres inmóviles, que donde caen, no pueden decidir, me voy, acá no hay agua, me dan sin sombra, no tengo nutrientes, digamos, se las tienen que arreglar en el lugar donde cayeron. Entonces, pensemos que necesitan muchísima más ayuda, y que toda la ayuda que le puedan brindar estos microorganismos es muy importante. ¿En qué afecta el microbioma o toda esta comunidad de microorganismos que está dentro de la planta? Afecta también, venimos a decir, a todos los aspectos, directa o indirectamente, a todos los aspectos fisiológicos de la planta. Afecta sobre todo la relación que tiene la planta con los
con otros seres vivos, como pueden ser enfermedades, como pueden ser plagas, o incluso en su relación con otras plantas, como las malezas. Y también en la relación que tiene la planta con factores abióticos, como pueden ser los que tienen relación con la parte climática, que es la sequía, el calor, el frío, o con las condiciones del suelo, como pueden ser las sales, nitrógeno, fósforo, micronutrientes. A ver, digamos, en este momento las plantas tienen un microbioma y microorganismos de su interior, pero ¿por qué estamos tan interesados en eso? Y es porque el que tienen actualmente, sobre todo las plantas modernas, muchas veces no es el más adecuado o no es el que originalmente tenían y que habían logrado durante la evolución. La agricultura moderna, como hace muchas veces, ha modificado muchas cosas, por un lado para el bien, en el breeding y en los mejoramientos, pero se ha olvidado tal vez de mantener a estos microorganismos que en su momento les hacían tan bien. Se han eliminado, ya les digo, tanto con los mejoramientos como también porque el suelo ya no, muchas veces ha sido, con la aplicación de los agroquímicos, ha eliminado muchos de estos microorganismos y la planta, esos microorganismos les llegan o a través de la semilla, de una herencia materna, o los tiene que tomar del suelo. Y si el suelo ya no los tiene, no hay forma de que, por más que mande señales al suelo, los estoy buscando, pero si no están, no los puede tomar. Estos microorganismos le ofrecen un montón de servicios a la planta, como puede ser inducir resistencias o eliminar ciertos patógenos, o solvizar fósforo, fijar nitrógeno, bueno, muchos importantes. Incluso ahí en el gráfico que están viendo hay una comparación de la diversidad de microorganismos que hay. El gris, que serían las plantas salvajes, con una diversidad muy grande, los que son de pastizales, ya no tanto, y la agricultura moderna, como ha perdido diversidad de microorganismos. Bueno, pero ¿qué hace Índigo? Índigo lo que hace es, primero, ir a buscar estos microorganismos, que saben que están en algún lado, ir a buscarlos, encontrarlos, y aplicarlos como tratamientos de semilla para mejorar. En este momento está apuntando a la tolerancia a estrés y finalmente mejorar el rendimiento del cultivo. Bueno, esto es como para aclararles que toda la colección de índigos son endófitos, o al menos son microorganismos que fueron aislados de adentro de las plantas. Bueno, ¿cómo es el proceso más simplificado, ¿no? de I+D para llegar a obtener este microorganismo, de primero encontrarlo hasta que llega a ser un producto para aplicarlo en la semilla? Toda esta parte ocurre en Boston, en los laboratorios que tiene Índigo allá. Como les dije, el foco actual de Índigo es trabajar sobre microorganismos que mejoren la tolerancia al estrés por calor y por sequía. ¿Cómo es la búsqueda? La búsqueda de Índigo es bastante, digamos, inteligente. En vez de ir a buscar al suelo y la clásica de hacer muestreos de suelo y levantar y empezar los screenings, es directamente ir al campo, y en campos donde hay situaciones de estrés, y observar las plantas. Por lo general las plantas van a estar todas bastante afectadas, pero seguramente va a haber algunas que se destaquen. Esas plantas son muestreadas, esas que están sanas o se ven bastante tolerantes a esa situación. Esas plantas más sus vecinas que están afectadas y se llevan al laboratorio. También se llevan muestras de suelo de los alrededores. Todo esto se lleva al laboratorio y se le hace análisis de metagenómica, es decir, sencillamente ver cómo están las comunidades de las plantas que no sobrevivieron o que están afectadas, de las que sobreviven y del suelo. Y se hace un análisis de comparación. Lo que se ve es algo muy así a grandes rasgos, y es que vemos que los perfiles de comunidades son diferentes en las plantas afectadas con las plantas sobrevivientes. No en todos los casos, porque a veces la diferencia entre una sobreviviente y una que afectada puede ser algo que no tenga nada que ver, puede ser que justo cayó sobre un sitio donde hay más agua. Pero si se ven estos perfiles, lo que se sospecha, bueno, entonces en la diferencia de ese perfil está el secreto, o en esos microorganismos que no están en las plantas afectadas,
es probable que estén aquellos microorganismos que las están ayudando a sobrevivir. Con estas muestras es que se arranca el pipeline de investigación. Lo que se hace primero es hacer un análisis genómico de esto. Se aíslan los microorganismos de adentro de las plantas, solo los que están adentro. Se hace un análisis genético, se observan ciertos marcadores y todo esto más información de dónde se sacó la planta, o sea, de las coordenadas de GPS, sobre qué hospedante estaban, en qué situaciones estaban, las situaciones climáticas del momento, situaciones edáficas, si había bibliografía anterior sobre estos microorganismos, todo lo que se les ocurra, todo tipo de información entra dentro de un sistema de machine learning para hacer lo que se llama una predicción computacional, es decir, de todos estos microorganismos, porque estamos hablando de decenas de miles, así que tenemos que hacer un filtro rápido, de todos estos microorganismos, por lo menos cuáles no y cuáles sí podrían llegar a ser o tienen altas probabilidades de ser los microorganismos elegidos. Bueno, una vez que tenemos esa selección, y este es el gran core de Índigo, ¿no? Es toda esta parte de alta tecnología, de alta poder de predicción, yo le digo sin ensuciarse todavía, ¿no? Porque es la computadora. Este es uno de los grandes secretos y es un equipo gigante de data scientists que están allá analizando datos todo el tiempo y de todo lo que viene del campo. Bueno, una vez que ya tenemos bajamos de tener decenas de miles, bajamos un orden prácticamente, a tener miles. Bueno, miles ya ahora parece como más manejable, ¿no? Más manipulable, y ahora sí, se tienen los aislamientos y se aplican sobre semilla en ensayos que se llaman de alto rendimiento porque se hacen muy rápido y se hacen en muchísima cantidad porque Índigo se caracteriza por la velocidad. Esa es una máquina de escupir productos y microorganismos. ¿Sí? Y lo que se evalúa sobre todo, porque en este momento estamos yendo a lo que es el estrés abiótico, es seleccionar microorganismos que tienen la capacidad de generar desarrollos radiculares mayores que el no tratado. Es así como medio a cara de perro, ¿no? Eso no es. Los que siguen, solo los que están con desarrollos radiculares siguen, el resto queda como en un stand-by. De todo eso ya reducimos la cantidad de microorganismos a cientos. Sigue siendo un número grande para los que manejamos estas cosas en laboratorio, sabemos que es muchísimo, igual cientos de microorganismos igual es muchísimo, pero no, eso ya va a cámara de cultivos, ya tratados sobre semilla, pero ya en sustratos naturales, y se le aplican condiciones de estrés, todos en cámaras muy controladas. Ya en estas cámaras empezamos a ver evaluaciones también, además de las de radiculares, otras se empiezan a medir biomasas aéreas también, se empiezan a validar las dosis, los primeros prototipos de formulación, de si el tratamiento o si hay que aplicarle algún acompañante del tratamiento. Y también a la par se empiezan a hacer ensayos de invernáculos, sobre todo para poder terminar el ciclo de cultivo y ver si eso que estamos viendo al principio, en las primeras etapas, lo estamos llevando a rendimiento y para ya empezar a tener cierta dato para promocionar el producto, eventualmente si llega a ser producto. Porque también es eso, ¿no? Es generar muchísima información todo el tiempo y que después termine sirviéndonos al final. Ahora ya nos quedamos con unas decenas de microorganismos. Esto sí, va al campo, a los ensayos de campo. Siempre son tratamientos sobre semilla. Se empiezan a ver diferencias, se prueban en distintos ambientes, en distintas variedades. Ya empezás a ver, bueno, algunas recomendaciones de uso. Bueno, y esto es como un ejemplo de productos. Estos son productos reales de índigo de soja, trigo y algodón, y cómo se vieron antes en las etapas previas, cómo se habían visto en sus etapas de selección. Y es muy claro, sobre todo en las etapas tempranas, los desarrollos radiculares, después cómo fueron el efecto sobre cuando se les puso las condiciones de estrés y cómo se vieron finalmente al campo. Bueno, no, igual yo lo conté por ahí, tal vez muy sencillo, no es para nada sencillo esta selección. También hay muchos otros criterios que se tienen que tener en cuenta al momento de elegir un microorganismo.
por ejemplo, que el microorganismo se pueda producir fácilmente, porque todo bárbaro, si el microorganismo es genial, pero al momento de producirlo me produce 2 esporas o no se duplica nunca, es inviable comercialmente. También que pueda sobrevivir en la formulación, sobre la semilla. Y otro punto que también es muy importante es que sea relativamente tolerable a los otros, a los curasemillas. En este momento Índigo no pretende reemplazar ningún químico, acompaña o potencia los químicos en el sentido que o complementa los químicos, ya que en este momento está apuntando a lo que es estrés abiótico, a estrés por sequía y sobre todo, y no tenemos un paralelo químico realmente contra el cual estemos compitiendo. Bueno, todo bárbaro, todo esto fue pasando en Estados Unidos, los productos llegaron acá a Argentina, se registran. Y bueno, nosotros acá estamos en convenio con la Universidad de San Martín para también hacer nuestras pequeñas observaciones con nuestras semillas, con nuestros productos. Y se han hecho unos ensayos de germinación en tubos con agar. La verdad que lo queríamos ver con nuestros propios ojos, esto que nos venía llegando de Estados Unidos. Y la verdad que lo confirmamos, realmente son así, como llegaron los productos. Se hicieron evaluaciones sobre plántulas, esto es en trigo. Se observaron desarrollo de mayor respuesta en parámetros de raíz, como el número de raíz, la longitud, el peso seco, y también sobre los parámetros aéreos en vástago, tanto en altura como en peso seco. Esto es así como se veían las plantas en más detalle. Esto es el mismo tipo de ensayo, pero en soja. También tenemos mayor desarrollo en todo lo que es raíz. Acá tenemos un efecto que suele ser muy común en los productos biológicos, y es que en este caso se está dando mayor énfasis a desviar recursos a raíces, que es la lógica, ¿no? Tener una planta cuando están en situaciones más complejas, es derivar recursos a raíces, tener raíces y recién una vez que está bien instalado la plántula, comenzar con la parte aérea. Y allá tenemos detalle porque fue muy destacado que las raíces del testigo no tenían ninguna ramificación, eran raíces primarias de primer grado muy sencillitas, y las otras sí tenían raíces ya que empezaban a ramificarse. Esto es en maíz, lo mismo que en soja, tenemos todos los parámetros de raíz con mayor respuesta. Y esto que para mí es lo más importante, que son los resultados comerciales que nos han devuelto productores, en donde el productor pone el producto y también le damos unas semillas sin tratar. La única diferencia que tienen es solo que no tienen el producto de índigo. Estos son de la última campaña en soja. Tenemos respuestas de 16% hasta una prácticamente indiferencia de -1 en otros lugares. Lo que sí hemos visto es que también es otro punto que se suele ver mucho con los productos biológicos, es que las mayores respuestas se ven en los lugares de menor productividad. También es una cuestión lógica, que es donde más resto tenemos para mejorar, es en estas situaciones. En un cultivo que está a tope o que está cerca de su potencial, es más difícil ya sumarle más, o la planta está demasiado cómoda, no tiene ninguna necesidad de sumarle más con un microorganismo. Y esto también, que me parece que las imágenes son lo mejor que hay, y contra esto nadie se puede negar. Esto es un ensayo en Chaco, en maíz, y nada, fue entrar y ver esto y dije, ¿qué pasó? La diferencia fue más que notoria. Estas son las espigas de este mismo maíz, tomadas al azar, aunque no, créanme. Fuera del tamaño de las espigas, también el tamaño de los granos fue muy diferente. Y allá tenemos una imagen de NDVI donde se ve la diferencia de lote a nivel aéreo, fue muy grande.
Bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo sigue? Que recién empieza, en verdad. Hoy Índigo tiene registrados productos para soja, maíz, trigo y casi ya tenemos al de algodón. ¿Y qué espera Índigo para los próximos años? Bueno, tener más de 10 productos para soja y maíz registrados en el país y más de 5 para trigo y algodón. En verdad la idea de Índigo es estar lanzando productos todos los años, productos diferentes y superadores del anterior, porque tiene ese pipeline que está todo el tiempo generando nuevos productos. Seguramente el del año que viene sea mejor que el de este año. Y además de lo que le conté de que hoy está enfocado en el estrés abiótico, ya está empezando a buscar microorganismos para ayudar a las plantas en la eficiencia en el uso de nutrientes, como puede ser nitrógeno o fósforo, también lo que es control biológico de enfermedades en plántula o en semilla, para control de nematodes, y también un punto que es más que importante, que es para mejorar la calidad de grano o de fibra, por ejemplo, en algodón, y que eso ya lo estamos viendo en algunos productos en trigo, por ejemplo, con un aumento consistente en el contenido de gluten. Bueno, eso es todo, por lo menos de mi parte. No sé de tocar. Gracias, Sandra. Bueno, ahora tenemos espacio para las preguntas. Van levantando la mano. El micrófono. El señor ahí adelante. Hola. Hola. Sí, Bueno, muy interesante, pero querría blanquear algunas dudas que tengo. Yo utilizo mucho hormonas vegetales en los cultivos y el fin es parecido, similar. Yo busco proliferación de raíces terciarias y cuaternarias y eso me da una cierta seguridad. ¿Qué diferencia hay con esto? Que bueno, yo no lo dije, y nadie, no sé, seguramente alguno me va a querer preguntar modos de acción, ¿no? Porque es la clase, a mí lo primero que dije cuando entré, ¿y cómo trabaja? Porque es lo que se les ocurre a todos, que tenemos una base agronómica o de ciencia, es preguntarnos por qué pasa. Dentro del inicio, una gran parte de los marcadores que se buscan es a nivel hormonal. En este momento Índigo no está investigando lo que es el modo de acción, es bastante empírico, el microorganismo funciona, tenemos el producto y el modo de acción ya tendremos tiempo. Hace un par de meses empezó a armar su equipo para empezar a investigar esto, más de fisiología, porque considera que ya es momento, porque las preguntas estas aparecen. Y sí, pero sí saben que la mayoría actúa a nivel hormonal, o por liberación de enzimas. Así que es muy parecido, en vez de ser exógena, es el microorganismo que está liberando hormonas o está haciendo que la planta varíe sus perfiles de hormonas. Es muy parecido, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Se aplica como un inoculante o tienen otra forma? ¿O bien se puede tratar antes? ¿Cómo se hace? No, ¿Cómo se aplica? No, sí, la más fácil para entendernos es que se aplica como un inoculante. No tiene nada que ver con un inoculante, no es fijador de nitrógeno, no son rizoviales, pero sí, se aplica como un inoculante, la semilla tratada con químico y la capa, secuencialmente, la siguiente capa es la del biológico. Como un tratamiento profesional de semilla. Digamos, no se hace a campo. Estefanía. Sandra, mi pregunta es, vos hablaste de los productos que se traen, digamos, de Boston. ¿Los microorganismos que se utilizaron acá son aislados allá o acá? Bueno, acá no voy a poder mentir, gente de Senasa que sabe... No me quiero equivocar, tal vez estoy diciendo mejor, pero los microorganismos son de allá. Son microorganismos aislados en Estados Unidos o de otros lados, porque en verdad también tienen microorganismos licenciados de otras partes, de otras colecciones. Senasa, la legislación permite traer estos microorganismos porque estas mismas especies están en Argentina, entonces avalados
por la referencia o por la preexistencia de este mismo microorganismo en el país, no hay ningún problema en hacer un registro con un producto importado, aunque sabemos que la especie es nativa del país. Si no hay nadie, hago otra pregunta. Sí. Vos explicaste que es aplicado por inoculación, digamos, vía semilla. Estos microbiomas, digamos, ¿generan algún sistema como si fuera un nódulo, por decirlo de alguna manera, o ingresan, digamos, alguna manera de ver visualmente digamos, que el producto actuó más allá digamos, de los efecto. beneficios? Exacto. Ok, sí. No producen nodulación, no son rizobios, así que ya te digo, no tienen nada que ver. Es más, están en la semilla y ingresan, una vez que la planta empieza a germinar, empiezan a entrar por los huequitos, porque tampoco son un patógeno que se abre camino. Entran los huequitos que se hacen entre las raíces, cuando la raíz se ramifica, se hacen como pequeñas cavidades y ahí ingresa. La única manera de que los vas a ver es o agarras la planta, haces unos aislamientos de la parte del interior o haces por marcadores moleculares, lo podés detectar. Sí, yo te quería preguntar, ¿Dónde? lejos, el tipo de microorganismos que tenés, si tenés algún listado de bacterias, hongos o con qué estás trabajando. Hay de todo, digamos, no hay prioridades porque sean hongos o porque sean bacterias, o gram positivos o gram negativos. Si el microorganismo funciona, te puedo decir, entiendo que puedo decir los que están registrados. Hay un Enterobacter coguani, un Streptomyces, hay unas tricodermas, hay Acremonium. Bueno, y si, como todos los microorganismos, escuché que los aíslan de acuerdo al crecimiento de la raíz, si están trabajando también con algunos que dejan afuera y que por ahí no están influyendo en el crecimiento de la raíz, pero que sí están aportando de pronto a los que generan el crecimiento de la raíz. Te entiendo. Mira, no estoy exactamente en el proceso ese de selección, pero entiendo que por ahora no se descarta. ¿Te imaginas que durante el trabajo que tienen atrás no se descarta nada? Eso queda en stand-by. Hay líneas paralelas que están haciendo por ahí, tal vez investigación, porque eso quedó todo, tal vez tienen marcadores que por ahora no interesan, pero en un futuro sí. Por ahí son, no sé, controladores biológicos y no tienen nada que ver con incrementar el desarrollo de la raíz. En este pipeline seguramente están descartados y no siguen, pero probablemente puedan sumarse a otra línea de investigación. Acá adelante el señor tenía una pregunta. No sé, No ¿le sé. paso el micrófono? Ah, perdón. Él le había pedido. No, entonces sí, perdón. ¿Qué tal? Hola, Sandra. por Hola, acá. Mariana. Bueno, muy interesante. Mencionaste que están trabajando con la UNSAM, con la Universidad de San Sí. Martín, y te quería consultar si la estrategia de la empresa, es decir, que está trabajando en los Estados Unidos, tienen pensado traerla a la Argentina, es decir, trabajar en esa estrategia con microbiomas nativos, es decir, la UNSAM tiene vasta experiencia en la materia y hay numerosas instituciones en la Argentina que podrían quizás también acompañar, por eso es una pregunta que me interesa, gracias. Dale. Sí, la idea es siempre estar atentos a lo que hay localmente, por supuesto, para poder sumarlo a Índigo, ¿sí? Sí. Hola, Emilio acá. Ay, allá. Es un tema muy importante, obviamente, pero no está muy adentrado en la usanza de la gente de campo. ¿Cómo tienen ideado una difusión o armado una red comercial para avanzar con esto? Que seguramente bien entendido por la gente de campo se toma mucho, porque es importante, pero lo único que yo sabía es Rhizobium. Así que... Sí, es un trabajo de hormiga. Lo que pasa es que estando yo desde toda mi vida, trabajé con biológicos, para mí es algo natural y me doy cuenta cuando hablo con la gente que no es tan común para el resto. Hasta ni siquiera el rhizobio suele ser común. Y es inoculante y muchos ni saben lo que es inoculante. Inoculante hay que ponerlo porque es barato, porque hay que ponerlo, nada más en la soja.
La estrategia, bueno, tal vez tendría que contestarla más la gente de marketing. Disculpe, pero bueno, por eso estamos me voy a también... meter un poco en eso. Yo trabajo en desarrollo también. Entiendo que los biológicos es muy difícil. Creo que hay que cambiar el paradigma del pensamiento del químico. Hoy lo aplico y mañana tengo el resultado. En el biológico vamos a tener que reaprender porque se vienen, es algo que es, no sé, ya no lo vamos a poder parar. Aparte la sociedad también pide otras formas de producciones. Y creo que en el biológico para el nivel de productor, inclusive los asesores, los ingenieros agrónomos, vamos a tener que reaprender a que no aplicamos hoy y mañana tenemos todos los bichos en el suelo, ya vimos la maleza se retorció. A mi visión es un tratamiento mucho más sustentable que vamos a tener que darle tiempo y aplicar varios años para empezar a ver el comportamiento de eso en el campo, en las distintas zonas. Sí, sí. Por eso la parte difícil del biológico me parece que vamos a tener que esperar y eso, el cambiar el aprendizaje que teníamos de los sintéticos también. Sí, bueno, por eso también SENASA, que ayuda bastante y que se está cada vez capacitando más, esto también es otro punto importante. Bueno, también estar en estos lugares nos está ayudando a promover los biológicos. No somos los únicos en el país, hay unas cuantas empresas que están trabajando con biológicos. Bueno, la idea es que entre todos difundamos un poco más a estos productos, que es cierto, son el futuro. No sé si cercano, pero son el futuro. Teníamos otra pregunta por acá adelante. Sí, cuando uno en los sistemas productivos genera biodiversidad, por ejemplo, haciendo todos los años repetidamente policultivos entre los cultivos de gruesa, uno presupone, de acuerdo a los datos que hay de varios años en la formación de, digamos, en la cantidad y diversidad de bacterias, de arqueas que hay en los sistemas biológicos, y la idea que uno tiene, de acuerdo a lo que ve también con los datos, es que está generando su propia usina de defensas naturales contra lo que puede venir. ¿Cómo vos vendeme la idea tuya? ¿Cómo me podés ayudar a mí con el pensamiento ese que tengo? Bueno, buenísimo, ojalá todos hicieran eso, me parece espectacular. Bueno, este es uno más a eso que ya está generando en el suelo, ¿no? Un microorganismo más de los que están, de lo que ya tenés en el suelo, que pueden ser buenos, pueden ser malos, pero seguramente ya tener biodiversidad, ya tenemos un pool de donde la planta puede seleccionar. Digamos, si tiene 5, no sirve nada. Si tiene 10.000 cosas diferentes, seguramente la van a servir mucho más. Bueno, este es uno más que ya la planta se ahorró todo de andar pescando. Ya se lo doy directo y ya se lo seleccioné yo antes que ella. Así que sí, son totalmente compatibles y ayuda. Y después puede quedar un efecto enriquecedor en el suelo, digamos, el uso acompañado con una buena diversidad de rotación de cultivos y más el tema de usar este producto. Puede ser que esto después quede en el suelo un lote que se usó a lo mejor índigo durante 3-4 años, sí. Que haya alguna mejora natural en el suelo. Sí, el microorganismo que se está usando en índigo, digamos, por cómo hay varios puntos. Es difícil que se quede en el suelo o sobreviva en el suelo, básicamente. Es un microorganismo que se seleccionó por estar viviendo adentro de la planta, ¿no? Y está, puede estar afuera, no es obligado, ya te digo, se seleccionó porque estaba viviendo dentro de la planta. Después la definición de endofito le va o no le va. Está en muy baja cantidad dentro de la planta. Estamos hablando de mucha menor densidad de microorganismos adentro de la planta que en lo que es el rizófera. Y además, cuando la planta ya está seca, ya se va a cosechar, generalmente los microorganismos, la planta es como que les corta el chorro, digamos. Cuando la planta está seca ya casi no hay microorganismos vivos. Es difícil que queden vivos ahí los microorganismos. Cuando uno ve, supongo que la pregunta viene muy asociada a lo de rizobio, que ya tenemos los suelos saturados de rizobio para que seguir inoculando, pero bueno, rizobio también tenemos el tema de que está aplicado sobre semilla y en muchísima mayor cantidad. Estamos hablando de 10 a la 5 por semilla viables más o menos, y acá en viables estamos hablando de 10 a la 3, hasta 10 a la 2. Las cantidades son mucho más chiquitas y las probabilidades de que ellos se vayan al suelo antes de que subir a la planta son menores.
Claro, lo que pasa es que naturalmente el microorganismo en el ciclo de la planta debe de haber una forma de perdurar hasta el otro ciclo, en la naturaleza me refiero. Sí, es probable. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, bueno.